Estamos en la carta número 10, es la última carta de Evangelio. A lo largo de todas estas semanas, Dios nos ha guiado a, a confirmar que es el Evangelio en nuestras vidas y habíamos visto la semana anterior cómo Dios responde a nuestras oraciones. Entendemos la oración que es esa ciencia espiritual que cuando oramos, Dios responde a nuestras oraciones. También en esta última carta hablamos sobre la enfermedad y de que cuando oramos la enfermedad desaparece. El pastor Ryu, a través de las cartas de Evangelio, no solo nos explica qué es el Evangelio, sino que con este Evangelio que hemos recibido, quiere que este Evangelio sea respuesta a nuestros campos. Por supuesto que lo es. Por eso, además de 8 cartas donde nos explica qué es el Evangelio y cómo hemos cambiado en el Evangelio, nos habla de la oración y en esta última también de la sanidad. Estoy seguro que a lo mejor no vosotros, o incluso también vosotros, pero alrededor vuestra hay muchos creyentes o incluso no creyentes que están enfermos. Al hombre le viene la enfermedad a veces, al creyente también le viene la enfermedad a veces. Cuando uno se enferma o le diagnostican alguna enfermedad, eh, aunque parecía un hombre muy fuerte, con un carácter muy fuerte, que se veía incluso hasta arrogante, cuando uno cae enfermo, la verdad es que se derrumba por completo. Eh, no solo se derrumba, sino que llegan al punto de desesperarse. Hay muchas personas que se desesperan a tal punto que aquellos que se veían que parece que nunca iban a creer en Dios, de repente dicen, si Dios puede sanar mi enfermedad, quiero creer en Él. Nunca se han acercado a la iglesia, pero aunque sea por la enfermedad, se desesperan hasta el punto que empiezan a pensar, bueno, ¿y si empiezo a ir a la iglesia? ¿Y si empiezo a creer en ese Jesús que mis vecinos me han hablado? O un día se presentan en una iglesia. No solo eso, sino que hay personas que se desesperan tanto que, que oran a un Dios sin saber qué Dios hay, diciendo, pues el que esté ahí arriba, el que esté al mando, el que sea, me dicen, ¿no? Sea el que sea, si tú eres capaz de sanar mi enfermedad, yo por ti lo voy a hacer todo. La gente se desespera hasta ese punto. Hacen promesas a Dios sin conocer a Dios, sin tener una relación personal con Dios, sin conocer qué es el Evangelio. En el momento que le viene la enfermedad, Dios, si tú me sanas esta enfermedad, si tú sanas esta enfermedad a mis hijos, de mis hijos, si tú sanas esta enfermedad de mis padres, yo te prometo, Dios, que voy a dejar de tomar chocolate o que voy a hacer, hacen sus promesas a Dios. ¿De dónde viene esto y por qué? Viene de la desesperación. Vosotros ya tenéis el Evangelio. Habéis escuchado qué es el Evangelio, qué ha cambiado en vosotros el Evangelio, cuál es vuestra identidad, ahora que tenéis el Evangelio, ahora que sois hijos de Dios. ¿Por qué es importante que tengáis sanidad, que tengáis salud? ¿Por qué? Porque hay algo que Dios quiere hacer a través de vosotros. Para el deseo de Dios, la meta de Dios, que es la evangelización del mundo a través de mí, yo he de disfrutar de esta salud. Por eso Dios nos dio autoridad sobre las enfermedades. No solo eso, sino que nos dio la autoridad para ir y poner la mano sobre los enfermos e incluso sanarlos. A través de la sanidad, a través de la sanidad de la enfermedad, hay muchas personas que pueden venir al Evangelio. Es una gran oportunidad la sanidad. Por eso, ¿cuál es la conclusión de esta carta de Evangelio? Os lo digo primero, la conclusión. Yo me he dado cuenta que hay muchos tipos de enfermedades, enfermedades que vienen a nuestras vidas, al creyente también y también al no creyente. Pero que el plan de Dios para tu vida, que es hacer la evangelización del mundo, hablando del creyente, no es la enfermedad. Dios no quiere que estés enfermo. El plan de Dios para tu vida no es que estés bajo problemas.
Pero a través de la enfermedad y de los problemas, el plan de Dios es revelado en ti. La enfermedad no es el plan de Dios, pero a través de la enfermedad, el plan de Dios se va a cumplir en tu vida. A veces me he encontrado con creyentes que les han diagnosticado una enfermedad terminal, un cáncer. Y me dicen, pastor, es que tengo cáncer, ora por mí. Por supuesto que oro por ese hermano o esa hermana, pero ¿qué es lo importante que entendamos? ¿Por qué Dios ha permitido un cáncer en mí? Dios, que es tu creador, todopoderoso, quien está haciendo la evangelización del mundo, ¿por qué permite esta enfermedad o este problema, esta situación en tu vida? Tienes que llegar a entenderlo. Entonces, yo hay hermanos que tienen fuerzas espirituales, que tienen un poco de fuerza espiritual, aunque están en medio de la enfermedad, pues les digo, piensa en esto bien. Son dos opciones. O Dios te está llamando a su presencia y el método es el cáncer, cosa que no es mala, hermano, porque te vas al cielo. No es malo morirte para ti, tú te vas al cielo, has solucionado el problema de la muerte en tu vida. Podemos pensar, valorar muchas cosas, la familia, cosas que puedan, con nuestro nivel, pero si el plan de Dios es que ahora mismo te está llamando a su presencia y, y para hacerlo te está dando esta enfermedad, no pienses que sea malo. Entonces, es una de dos, o Dios te está llamando a su presencia o a través de este problema Dios te está cambiando. Entonces, ¿qué tienes que entender? Antes que la enfermedad, hay una fuerza espiritual que ha de nacer en ti. Has de vivir con una fuerza espiritual que te hace no caer enfermo, pero la enfermedad también puede venir. Por la enfermedad o el deseo de la sanidad a la enfermedad, hay muchas personas que reciben el Evangelio, que creen en Dios, que empiezan a caminar en el Evangelio. Muchas personas que después sus ojos espirituales son abiertos y se vuelven discípulos, pero que el comienzo de que ellos pudieran creer en Dios fueron la enfermedad. El plan de Dios siempre es revelado a través de la enfermedad, a través del problema. Si vemos en Mateo 18, perdona, es Mateo 8, del 14 al 17, dice la palabra de Dios, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama, con fiebre, estaba enferma. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por él, por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amén. Jesús, sanando a enfermos, propagó el Evangelio. Mientras en la vida pública de Jesús, mientras él hacía su ministerio, podemos ver continuamente cómo sanaba enfermos. Esta sanidad de los enfermos, ¿qué causaba? Que muchas personas se sorprendieran, alabaran a Jesús, alabaran a Dios y vinieran al Evangelio. Los apóstoles y los creyentes de la iglesia primitiva también hicieron esta sanidad y propagaron el Evangelio de la misma forma, sanando. Podemos ver cómo Felipe llegó a Samaria, que era una región donde había mucha gente enferma, cojos, paralíticos y sobre todo endemoniados. Y al predicar el Evangelio, muchos eran sanados. Después lo hablaré más adelante. El Señor Jesús nos dio una promesa, como dice en Marcos 16, del 15 al 20. Si lo buscamos en la palabra de Dios, en el libro de Marcos 16, del 15 al 20, ¿qué dice la palabra de Dios? Lo voy a leer yo. Id por todo el mundo, les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura.
El que creyere fuere bautizado y será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales os seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es una promesa que Jesús nos ha dado. A vosotros que creéis, en mi nombre echaréis fuera demonios, hablaréis nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Qué quiere decir? Cuando oramos, desaparece la enfermedad. Puede desaparecer la enfermedad. Pero es importante que entiendas por qué la enfermedad desaparece, pero también cuál es el plan de Dios de por qué la enfermedad ha aparecido en ti. En la Biblia hay promesas, perdona, sobre la sanidad. Entonces, en Marcos 6:56 nos habla la palabra de Dios de que todos los que tocaban el manto de Jesús eran sanados. No solo eso, en Mateo 8:17 tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. En Isaías 53:5 promete que por su llaga fuimos nosotros curados, por su muerte en la cruz fuimos nosotros curados. Esto es el Evangelio también. Primeramente, hay que diagnosticar el origen de la enfermedad. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que hay enfermedades que vienen a nuestra vida por excesos, por errores, por enfermedades contagiosas o por el envejecimiento. ¿Qué quiere decir? Que no todos son problemas espirituales. Que hay a veces que he trabajado mucho esta semana, he estado muy ocupado y uno está cansado. Tiene las defensas bajas y se constipa. Le viene la gripe. O de repente una pandemia y he cogido el COVID. Nos puede pasar. Esto es algo normal que puede ocurrir, que no viene exactamente por el problema espiritual, sino por cosas físicas, externas, que me han afectado de alguna forma y estoy enfermo. Tenemos un cuerpo físico que se debilita también. Entonces, por estos excesos hay enfermedades que vienen a mi vida. Sin embargo, la Biblia revela tres tipos de orígenes muy importantes sobre la enfermedad. Hay enfermedades que no se pueden sanar mediante métodos humanos y necesariamente tienen que haber una sanidad espiritual. Hay personas que se sienten muy cansadas, que se sienten depresivas, que están bajo dolores de cabeza, dolores de estómago, dolores en el cuerpo, y aunque van al médico, no le saben diagnosticar qué te pasa. Y tampoco, o sea, no saben cuál es el problema ni le pueden dar un tratamiento. Esto es porque el hombre realmente es espíritu. Y hay a veces que necesita una sanidad espiritual. Por esa falta de sanidad espiritual, el cuerpo le duele. Y vienen enfermedades físicas. Hay personas que están bajo estos dolores y el médico no le sabe decir qué es. Pero realmente es una sanidad espiritual que necesitan en ellos. ¿Cuál es la sanidad espiritual? La sanidad a la incredulidad de Dios. Viven creyendo en Dios, pero no creen que Dios pueda obrar en su vida. Por eso no tienen más remedio que vivir con preocupación. Eso les genera un gran estrés. Ese estrés no les permite dormir, descansar bien por las noches, por lo que se levantan cansados, con ojeras. Y de esta forma, un día caen enfermos, les duele el cuerpo. Por eso en la Biblia parece de que había muchas personas enfermas que cuando Jesús ponía sus manos, cuando oraba, cuando les daba una respuesta espiritual, esa dolencia desaparecía. ¿Por qué? Era una dolencia física, realmente les dolía la cabeza, realmente les dolía la tripa, pero que venía de la aflicción espiritual que ellos estaban sufriendo. En otras palabras, es una aflicción que viene por la obra de los demonios.
¿Cómo puede pasar esto en la vida del creyente? Si es creyente, es hijo de Dios. Acorde a la salvación, a lo espiritual, eres salvo, hijo de Dios. Tu espíritu no pertenece a Satanás, sino que pertenece a Dios. Has recibido la salvación, es verdad. Te mueres, te vas al cielo, no ha cambiado eso en ti. Si tú has creído en Jesucristo y lo has recibido, te vuelves hijo de Dios y has recibido la sanidad, o sea, la salvación, perdona. Pero en mí todavía hay un destino, un respaldo de mi línea familiar que está obrando todavía en mi vida. En mí todavía está grabado Génesis 3, 6 y 11. Todavía están grabadas cosas que no es el Evangelio, cosas que Satanás me había dado desde pequeño, heridas de mi pasado, que si no las identifico y las cambio con el Evangelio, se vuelven un destino que me arrastran al sufrimiento, al dolor, al no vivir con el plan de Dios y al vivir sufriendo sin respuestas bajo un destino que no es el que Dios ha preparado para mí. Ahí es cuando el creyente dice, pues yo he probado a creer y no me funciona. Tanto he orado, Dios no me responde. Todavía mi vida está así. No tengo respuestas. El Evangelio no funciona. Es porque no han cambiado este respaldo. Hay enfermedades que vienen por la condenación del pecado. Hay enfermedades de este pecado que vienen por el pecado de los antepasados. ¿De qué pecado estoy hablando? Del pecado original. La condición en la que tú naces, separado de Dios, bajo la condenación del pecado y bajo la autoridad de Satanás. Desde Adán y Eva todos nacemos con este pecado. Por eso dice la palabra de Dios que por cuanto todos tenemos este pecado, estamos bajo este pecado, no podemos disfrutar de la gloria de Dios. En el mundo no hay Dios, Satanás y algo entre medias. Es o Dios o Satanás. O es luz o es oscuridad. ¿Qué quiere decir? Que porque estaba el pecado en mí, que ni siquiera comenzó en mí, que ni siquiera vino por tu error, que no lo queremos, pero está en nosotros, y no tenemos más remedio que vivir con él, por este pecado las personas están sufriendo, necesitan un Salvador. Por este pecado viene esa aflicción espiritual que me impide disfrutar de las bendiciones de Dios, me trae cansancio, desesperación, de tal forma que me aflige, algunos de una forma mental, otros de una forma física, y vienen enfermedades. Las enfermedades hasta tercera y cuarta generación por la idolatría vienen a mi vida. La Biblia nos habla sobre ellos. La idolatría de mis ancestros, la línea familiar, la corriente espiritual de mi línea familiar. A estas personas les vienen ciertas enfermedades. En familias donde se ha hecho mucha idolatría, en familias donde quizás hay alguien que ponía las velas, que hacía brujería, que miraba el tarot, que te echaba las cartas. Si vienes de ese tipo de línea familiar, acabas sufriendo con dolores de cabeza, espiritualmente, físicamente, estás afligido. Se vuelven afligidos. Vienen enfermedades que no se conocen sus nombres y no se pueden sanar mediante la medicina. Porque tomarte un medicamento que te duerma o que te alivie por la anestesia no es darle una respuesta a ese dolor, es hacer que no te duela, pero está ahí todavía. Hablamos también, no del de los antepasados también, sino el pecado original, que tampoco lo he hecho yo, pero viene por el pecado. No se puede recibir sanidad porque es un espíritu que está en un estado muerto. Aunque temporalmente puede ser tratado, de manera fundamental es absolutamente imposible que se pueda sanar. Dolores que te vienen, que pueden ser tratados, pero si no le das una respuesta espiritual, no podrás salir de ese estado. Tu espíritu está muerto. Y hay enfermedades que vienen por el problema o el pecado de mis acciones. El pecado que nosotros podemos cometer viviendo. Entonces, hay que diagnosticar el origen de la enfermedad.
Hay enfermedades que las trae el diablo, los demonios. En la Biblia podemos ver el ejemplo de Felipe, por ejemplo, donde entraba a la región de Samaria y ahí había muchos enfermos, paralíticos, que Felipe al predicar el Evangelio recibían sanidad. Muchas personas cuando les predico el Evangelio, yo veo que sus caras cambian. Me he encontrado con personas que están tan desesperadas que la razón por la que vienen a hablar conmigo es porque quieren escuchar la respuesta de Dios y al entender el Evangelio lo reciben y dicen, es que me siento mucho mejor, me siento con mucha paz, me siento aliviado. Eso les genera hasta otras expresiones en su cara. Hay gente que viene oprimida por el diablo, por los demonios, y que al escuchar el Evangelio reciben sanidad. Lo que no podemos decir es que todas las enfermedades son por el diablo, es por el problema espiritual. No, pero de entre ellas hay personas que sufren por esto. Hay sufrimientos mentales, del corazón, las emociones, también en el ambiente, eh, personas nerviosas, que me genera todas estas inquietudes. Y también hay enfermedades que vienen, que sirven para que el deseo de Dios sea revelado en ti. Enfermedades que tienen un plan de Dios en tu vida. Como he dicho antes, no todo es casualidad, sino que Dios a veces permite ciertas enfermedades para que su plan sea revelado. Podemos ver el ejemplo del cojo en la puerta de la iglesia La Hermosa, en Hechos 3, donde era un cojo de nacimiento, pero realmente Jesucristo, Pedro, al predicar el Evangelio, al proclamar el nombre de Jesús, él recibe la sanidad. No era la enfermedad en sí, sino que fue una enfermedad que recibió sanidad para que el plan de Dios sea cumplido. Y de ese acontecimiento 5.000 personas vinieron al Evangelio. Pedro pudo confesar en voz alta, es que nos ha dado otro nombre, ¿por qué os sorprendéis de estos? No se nos ha dado otro nombre bajo los cielos, a través del cual podamos ser salvos, solo el nombre de Jesucristo. Ese hombre ha recibido la sanidad en el nombre de Jesucristo de Nazaret. A través de esa enfermedad, el plan de Dios fue revelado y el plan de Dios fue que 5.000 personas se arrepintieran y vinieran al Evangelio. Jesús mismo les dijo a sus discípulos, hablando de un enfermo, no es por el pecado de esta persona ni por el pecado que cometieron sus padres, sino que esta enfermedad en esta persona ha sido la tiene para gloria del Padre, para que reciba la sanidad y Dios sea glorificado. Hay enfermedades que tienen un plan de Dios también en nuestras vidas. Hablando de enfermedades, hay un tratamiento incorrecto para la sanidad, que lleva a un resultado incorrecto. Por supuesto que hay que recibir ayuda de los médicos. Por supuesto que Dios bendice al hombre para que en su sabiduría evolucione la ciencia, medicina y cree medicamentos. Hay que escuchar las palabras de los especialistas. Pero tienes que entender que el hombre es un ser espiritual. Confiando únicamente en la medicina o en los medicamentos, no te va a llevar a una sanidad perfecta. ¿Qué es lo que Dios quiere a través de tu enfermedad? Que descubras su plan en tu vida. ¿Qué es lo que Dios quiere a través de la enfermedad? Que cambies, que encuentres el plan de Dios, la voluntad de Dios para ti. No que la sanes simplemente. A través de medicamentos vas a mejorar, te puede ir mejor, pero lo más importante para recibir una sanidad completa en tu vida no es que la enfermedad se vaya, sino que tu vida tome el rumbo y cambie, por la dirección que tienes que ir.
Hay familias que están sufriendo porque sus hijos caen en adicciones. ¿La respuesta de Dios para estas personas será que su hijo deje la adicción? No, sino que entiendan por qué le ha venido esa adicción y de ahora en adelante, ¿cómo tengo que vivir? ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Cuál es realmente el problema del hombre? ¿Cuál es la respuesta? Esto es lo que más Dios desea. Para ello Dios te va a dar salud, para que vivas predicando, proclamando el Evangelio. ¿Cuál es el método incorrecto para la sanidad? El método que busca solo resultados físicos. También los métodos religiosos, supersticiones, en la que obran los demonios. Yo me acuerdo, cuando era joven y vivía en España, aunque todavía soy joven, cuando era más joven, yo jugaba al fútbol y tenía un amigo que jugaba en otro equipo, un amigo del colegio, eh, pero un día se lesionó con un esguince, creo que era en el tobillo, y esa semana tenía un partido importante. Tenía, su equipo tenía un partido importante. Y a varios días antes del partido, pues se lesionó. Entonces estaba muy triste porque quería jugar el partido. Era importante para el equipo que él jugara también. Pero de repente, el esguince. Fue al médico y el médico le dijo, esguince no es muy grave, es leve, pero no apoyes el pie, tienes 2 semanas que tienes que estar en reposo, descansar y irás mejorando. Faltaban 3 días para el partido, ¿cómo que 2 semanas? Entonces estaba muy triste hasta el punto de que, claro, él quería jugar y forzaba, intentaba caminar, no, pues si ya me encuentro mejor, pero realmente le dolía. En esa desesperación hubo alguien que le dijo, pues ahí en Toledo conozco un curandero que te puede, que te puede sanar. Y este amigo, yo en ese momento no conocía bien el Evangelio, fue a ese curandero. Y me dijo, Toñín, es que he ido al curandero y dice, fíjate, tenía para 2 semanas. Fui con muletas y salí caminando. Y yo, ¿cómo eso es posible? ¿Qué te ha hecho? Pues, no sé, ahí me puso en el tobillo unas hierbas, hacía sus rituales y me escupía con saliva ahí en el tobillo y todo. Y no sé qué ha hecho, pues la brujería. Dice, y he salido caminando. Ese es un método incorrecto, donde Satanás también puede traer ese tipo de sanidad. Satanás obra de esta forma para engañar incluso más al hombre, sabiendo que bajo la enfermedad el hombre está desesperado. De repente llega alguien, no es que conozco un curandero, un tal, y la gente se vuelve extraña. La gente empieza a confiar o cae en ese, porque tiene esa desesperación, cae en cosas que no es el evangelio. Tenemos que ayudarles también con medicina, con métodos físicos para aliviar esa enfermedad. Tienen fiebre, ponerles un paño de agua fría en la frente, está bien, pero a la vez que puedan recibir la sanidad espiritual. Hay que conocer el orden correcto de la sanidad. Por eso, ha de haber primeramente una sanidad espiritual. ¿Qué es la sanidad espiritual? La sanidad a la incredulidad. Como he dicho, hemos recibido la salvación, somos creyentes, pero en mí hay una incredulidad base que me trae dolor. Hay una incredulidad que está en mí que me impide creer en Dios, que me impide creer que el plan de Dios se está cumpliendo en mi vida. Por eso en el problema me desespero, caigo en preocupación y esto me lleva a ataques de fobia, miedos, preocupación sobre mi futuro. Yo necesito tener primero una seguridad en el Evangelio. Este es el método correcto. Un enfermo, primeramente, Dios obre para sanarse o no, obre para que salga el cáncer o no. El primer método que es la sanidad espiritual, que pueda tener seguridad en que es el Evangelio. De verdad, estar enfermo de cáncer confesando que Jesús es el Cristo en mi vida y estar enfermo de cáncer sin poder llegar a confesarlo es totalmente diferente.
Por eso en 3 de Juan 1:2, ¿qué nos dice la palabra? Así como prospera tu alma, prosperarán todas las cosas. Amados míos, yo deseo que tengáis salud, así como prospera tu alma. Por eso, el primer paso, ¿qué es? La aceptación. Cuando hay alguien alrededor vuestra enfermo, ¿cuál es el primer paso para la sanidad que tiene que dar? El recibir la salvación, aceptar a Jesucristo, escuchar el Evangelio, entender cuál es el problema del hombre, la condición en la que estaba el hombre y el resultado con el que está viviendo. Y de esta forma, ¿por qué Cristo es la respuesta? Al creerlo y recibirlo, me vuelvo hijo de Dios. No podemos predicar, cree en Jesucristo, que Dios te va a sanar el cáncer. Pero muchos vienen creyendo a Jesucristo pensando que Dios les va a sanar el cáncer. No es cree en Jesús para recibir sanidad y Dios te va a sanar del cáncer. Claro que Dios puede sanarte. Claro que si crees en Jesús puedes recibir esta sanidad. Pero estamos predicando algo mucho más grande, la salvación de tu alma. Cree en Jesucristo y vuélvete hijo de Dios. Cree en Jesucristo y recibe la salvación. Y veremos cuál es el plan de Dios para tu vida, pero sal de ese destino que te arrastra a la muerte, al infierno, a la destrucción. Dale respuesta a tu problema espiritual. ¿Por qué? Muchos problemas físicos, enfermedades, son derivados de ese problema espiritual. El segundo método, ¿cuál es? Después de cambiar tu dueño, después de venir a la luz, después de que el Espíritu de Dios entre en ti, llénate de ese Espíritu. Como he dicho antes, hay un poder en el Evangelio espiritual que me hace no caer enfermo, que me hace poder continuar. Cuando tú recibes la llenura del Espíritu Santo, cuando das culto a Dios y dices, es que qué culto, es que Dios me ha hablado hoy para que entendáis la llenura del Espíritu Santo. A través del culto es que hoy Dios me ha dado muchas fuerzas, es que me ha dado, fíjate qué ánimo tengo, porque ha hablado unas palabras que yo iba diciendo, amén, amén, amén. La llenura del Espíritu Santo. Si tú disfrutas diariamente de este estado anímico, este estado espiritual, ¿qué ocurre? Que vas recibiendo sanidad, vas ganando esa fuerza que además no te hace caer enfermo. Después, como dice Santiago, hay que dejar de pecar. ¿Qué quiere decir? Tienes que darte cuenta, no que vayas a dejar de pecar, porque dejar de pecar no vas a poder, sino que tienes que darte cuenta hacia dónde tengo que vivir, qué tengo que hacer de ahora en adelante. ¿Cuál es el cambio que Dios quiere traer a mi vida? El arrepentimiento, que no es decir lo siento por mis pecados, sino darte cuenta, es que ahora he vivido para el yo, es que hasta ahora he vivido para mi deseo, sin pensar en el deseo de Dios. Es que ahora, hasta ahora yo he vivido como me ha dado la gana, para mis planes, para mi vida. Entonces, según voy recibiendo la llenura del Espíritu Santo y la sanidad espiritual, ¿qué tengo que ir encontrando? La misión de Dios para mi vida. El vivir para mí y no para la misión de Dios, eso es pecado. El vivir para el yo, eso es pecar. Me tengo que dar cuenta, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Quién soy yo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es el contenido con lo que he de vivir? ¿En qué corriente he de estar? ¿Cuál es el legado que he de dejar espiritualmente? Tengo que encontrar eso. A través de la enfermedad, ya no solo llenarme del Espíritu Santo, ver lo espiritual, sino de ahora en adelante, ¿cómo tengo que vivir? ¿Hacia dónde tengo que caminar? Eso es el arrepentimiento. Ah, hasta ahora estaba yendo por este camino, pero resulta que no es este camino, sino que tengo que ir por aquí. El darme cuenta de que no es por aquí y enderezar ese camino para caminar mirando a Dios, eso es arrepentirse. Eso es el arrepentimiento que Dios quiere que se levante en tu vida. No que dejes de cometer errores, porque Dios sabe que cometemos errores. Dios sabe que no somos perfectos. Si pudiéramos serlos, no hace falta que Cristo viniera a morir en la cruz por nosotros. Y después debes de tener ese ambiente correcto.
La Biblia nos habla en Mateo 12 de que hay un hombre fuerte, que esos demonios entran a través de incredulidad en tu vida y que obran hasta el punto que edifican una casa en ti, edifican esa torre de la que estuvimos hablando el domingo. Entonces, de esta forma, aferrándome a la palabra, creando ese ambiente que me ayuda a vivir con el Evangelio. Desde ese momento, puedes empezar a tratar físicamente la enfermedad, después de ir entendiendo estos pasos. Que es importante también después de recibir la sanidad. Hay que permanecer en la fe de creer en Jesucristo. Ya no es que se me vaya la enfermedad, el cáncer, sino que de ahora en adelante he de permanecer ahí y he de vivir una vida para esa misión. Hay que restaurar el agradecimiento a Dios y es necesario tener una vida de ahora en adelante donde se levanten las evidencias del cumplimiento de la palabra en mí. Que seas ese testigo. Tener fe, tener gratitud hacia Dios y ser testigo. ¿Por qué desaparece la enfermedad al orar? Porque muchas vienen por el problema espiritual. Cuando oramos y recibimos la fuerza espiritual, los demonios se van, son quebrantados. Por eso viene sanidad a nuestras vidas, viene claridad a nuestras mentes. Os bendigo para que sean llenos del Espíritu Santo. Cuando el creyente ora, recibe respuestas. Por eso que en vuestro tiempo, en vuestra oración a tiempo marcado, que podáis recibir esta respuesta. Cuando os encontráis mal mentalmente, en vuestra situación familiar o personal, en la etapa que estáis viviendo, no estáis pasando por el mejor momento, es importante que tengáis el tiempo de oración a tiempo marcado, para que por la mañana, por la tarde, por la noche, en el tiempo que tú te lo marques, cuando mejor te venga, tu pensamiento pueda conectarse con Dios. No es simplemente la enfermedad, sino que es una pelea ahora mismo espiritual en la que tu pensamiento continuamente empieza a hacer 24 horas en tu problema o en tu enfermedad, en tu situación. Ese pensamiento de incredulidad que te trae ansiedad, que te impulsa a creer, a verte a ti mismo y a pensar que no vas a poder salir de ahí, es lo que tienes que cambiar. Por eso la oración es importante para el creyente. Desde ahora en adelante, ora con el Evangelio. ¿Quién soy yo? ¿Qué es tu respaldo? Yo soy hijo de Dios, salvo hijo de Dios. El Dios Trino está obrando en mí. Profeta, sacerdote, rey. Como mi verdadero profeta, me está guiando por el mejor camino. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aun caminando por la oscuridad, aun caminando en medio de este problema, Él me está guiando por el mejor camino. Como mi verdadero sacerdote, me está sanando de mis heridas del pasado, de mi respaldo espiritual, de la línea familiar. Y como verdadero rey, está quebrantando la oscuridad hoy también en mi vida. Él me ha salvado, me ha rescatado y tiene un plan para mí. Dios, restaura mi salud en el día de hoy mental, mi salud mental, física, de la enfermedad, para que pueda vivir para devocionar para ti, para que mi vida pueda dejar ese legado eterno para las siguientes generaciones y la evangelización del mundo. Dios, dame la salud, restaura mi salud, restaura mi economía, restaura mi salud espiritual, la sabiduría, dame el encuentro con los discípulos, los 5 poderes. ¿Para qué? Para que a través de mí pueda estar levantando o recibiendo esas respuestas para la evangelización del mundo. Dame esa salud por la cual yo puedo devocionar para este evangelio. Continuamente no tienes que mirar tu problema, sino que tu batalla es volver al evangelio, tener el pensamiento del evangelio.
Por eso, Señor, yo no puedo. Lléname de tu Espíritu Santo. Una vez le dije esto a un creyente, si fuera por mí, es que os iría a todos muy bien. Yo como pastor, si fuera por mí, yo tengo un corazón de bendeciros. Quiero que os vaya bien a todos. Pero no se trata de eso. Haz bien la pregunta delante de Dios. ¿Por qué Dios permite esto en mi vida? Cuando viene la respuesta, Dios ha obrado de esta forma. Amén. Siempre tienes que mirar cómo está obrando Dios, cómo está obrando Satanás. Por eso, en medio del problema, ¿cómo Dios puede obrar? No es solo eso, sino cómo está obrando Satanás. Tienes que entenderlo también para ver realmente cuál es el plan de Dios. Os bendigo para que tengáis una vida llena de evidencias. Ahora que tenéis el Evangelio, Dios que os ha llamado en esta época, sois importantes para que os levantéis como los testigos que pueden dar la respuesta a aquellos que están en vuestro campo, alrededor vuestra, que están enfermos, que están enfermos. Entonces, que por vuestras oraciones podáis ver cómo desaparece la enfermedad. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por este día. Señor, te pido que estás obrando con tu Espíritu Santo en la vida de cada uno de los creyentes hoy aquí reunidos. Que les des la llenura del Espíritu Santo. En este momento que oramos en el nombre de Jesucristo, que podamos estar recibiendo toda sanidad a problemas, a dolencias, Señor, que pueda haber en nuestras vidas. Que la oscuridad que obra en mi vida por el problema espiritual, familiar y personal sea quebrantada en el nombre de Jesucristo. Que sea el día donde pueda recibir la nueva fuerza para hacer la evangelización del mundo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.